Auspicia Argentina con Salud. Facultad de Medicina, Fundación Barcelona. Así comienza otra vez, otro domingo. Acá estamos en Canal 22 Web para hacer esto que tanto nos gusta, Argentina con Salud. Tu espacio, tu lugar para cuidarte, para prestarte atención y para aprender de todas esas cosas que necesitas para vivir una vida saludable. Así arrancamos. Terminamos de ver las imágenes de la presentación de esta asociación. Esta asociación que tiene un nombre muy especial, que se llama AMAR, porque es la Asociación de Padres de Niños con Malformación Anorrectal. Una asociación que se armó, como siempre, como todas estas hermosas agrupaciones que se forman desde el amor y que más que se llama AMAR justamente. Y estamos con ella, con Luciana Pareto, que es nuestra representante y que ella nos va a contar de qué se trata esta hermosa asociación. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Hola Laura, buenas tardes, un gusto estar acá con vos. Igualmente. Contanos, por favor, así ya vimos el video, vimos la presentación, de qué se trata la asociación, pero nosotros nos interesa saber el día a día, lo cotidiano, lo que pasa más allá del diagnóstico o después del diagnóstico, justamente, a partir de tener un diagnóstico, a partir de tener una determinada posición tomada sobre una enfermedad, ¿cómo se sigue? ¿Cómo se avanza con esto? Bueno, mira, Laura, lo primero que te contaría es que esto comienza mucho antes del diagnóstico, ¿sí? Y los días son difíciles y son complejos porque cuando uno sospecha de un diagnóstico pero no sabe A ciencia qué cierta, es, claro. los días son muy complejos y muy difíciles, ¿sí? Para esas familias. Sospechar que algo pasa con tu hijo o con tu hija y no saber qué sucede. Muchas mamás buscaron y siguen buscando ese diagnóstico, ¿sí? Es importante llegar al diagnóstico temprano para tener el tratamiento adecuado. Una vez que llegas al diagnóstico, bueno, eso se complejiza un poco más porque por lo menos lo que tiene que ver con nuestra patología generalmente requiere de 3 correcciones quirúrgicas. Entonces, cuando te dan el diagnóstico, te cuentan que tu hijo o tu hija va a tener que someterse A a 3 cirugías. cirugías. Y eso es bastante complicado para los papás, bastante complejo de asimilar. Y luego, el día a día, en el cual te convertís en enfermera 24/7, como digo yo, vos aprendés a hacer todo, cosas que nunca te imaginaste que ibas a hacer, tenés que hacerlas por el bien de tu hijo y porque no crees que otra persona las haga. Entonces, nosotros como mamá aprendemos un montón de cosas que nunca creímos que íbamos a hacer. Y bueno, somos sus enfermeras, ¿no? Y también hay que dar medicamentos, hay que cuidar posoperatorios, hay que cuidar heridas, hay que cuidar la salud mental de nuestros niños y la familia entera, porque un diagnóstico de estas características atraviesa a la familia entera. Así Moviliza. que todo se trastoca cuando uno recibe un diagnóstico. Exactamente, porque más allá, por eso te decía lo del día a día, ¿no? Porque a veces uno está o cree simplemente que es un diagnóstico, bueno, empezás con una cantidad de síntomas, recibís un diagnóstico después de un tiempo y demás, aparte de toda la angustia y todo lo que conlleva el no saber, que es lo más impactante generalmente en la parte de las enfermedades. Una vez que tenés el diagnóstico, una vez que atravesaste las cirugías y es este día a día en el cual, claro, vos no sabés hasta dónde, porque vos crees, bueno, los médicos lo van a atender, los médicos lo van a operar, pero
Claro, y después tengo que aprender a hacer curaciones, y después tengo que aprender a darle determinadas medicaciones. Y lo básico y lo más importante que creo que aprendemos las mamás cuando atravesamos este tipo de enfermedades y demás, es el aprender a cuándo tenemos que salir corriendo o a cuándo algo no está bien, cuándo no está como debería estar. Entonces empezamos a hacer una especie de paramédicos también casi diagnosticando qué es lo que está pasando. ¿Es algo así? Sí, y ¿sabes qué es lo gracioso? Que muchas veces, como estas patologías son enfermedades poco Poco frecuentes, se las frecuentes. llama EPOF, por la Exacto. prevalencia que tienen en la sociedad. Entonces vos sabés que los especialistas de estas patologías nos dicen que los papás sabemos más que ellos. Exactamente, por eso te decía, o sea, los papás se terminan convirtiendo de alguna manera casi en diagnosticadores también de la enfermedad y muchas veces, hasta me imagino, que le explicarán ustedes mismos a algunos profesionales que no están muy empapados en el tema, en cómo seguir adelante y en qué es lo que vieron de diferente en sus hijos o qué les llamó la atención y ahí terminan dando más el diagnóstico y la forma de cómo tratarlos ustedes mismos, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Mira, a mí me pasó personalmente, con mi historia, que yo soy de la provincia de Buenos Aires y Ujú. los centros especializados de esta patología están en la capital, entonces yo me Exacto. tengo que mover para allá, ¿no? Bueno, aprendí un montón de cosas y después cuando vuelvo en un posoperatorio, por ejemplo, cuando ya me siento tranquila y vuelvo a mi ciudad, yo tengo un pediatra que me acompaña, ¿sí? Ujú. Acompaña este tratamiento que yo traje de una enfermedad poco frecuente y yo tengo que explicar, como vos dijiste, tengo que Exacto. explicar. Muchas cosas las saben, pero otras no. Y hay Exacto. lugares donde yo sé que ahí no, esa medicina no, esto no lo voy a hacer porque aprendí lo que mi hijo necesita. Ujú. Aprendí cuando hay una urgencia, aprendí cuando algo no es urgente y lo puedo hacer yo en casa. Y cuando tengo que salir corriendo también lo sé. Eso es importantísimo. Por eso también es tan importante la función que cumplen ustedes. La vez pasada estuvimos también junto con Carla, con la Asociación de Hisprun también, que es tan importante lo que ustedes están haciendo, más allá de como mamás y con sus hijos y frente a la enfermedad. Lo importante de llevar la información, porque todo aquello que no sabemos nos desespera y no podemos manejarlo y nos trae consecuencias, en algunos casos, importantísimas. Entonces, esto que ustedes arman, esta asociación en la cual la gente puede ir a consultar, puede comunicarse con ustedes, me decían que ustedes tienen un librito para los chicos, contame eso también, los folletos informativos, todo eso que les pueden brindar de contención y de información a las familias. Sí, mira, lo que yo te puedo decir por experiencia propia y que después lo veo en cada papá que aparece en la asociación es que un papá con miedo, Mm, desinformado y ansioso va a ser un hijo con miedo y ansioso. tal O cual, sea, imagínate cómo va a pasar ese hijo, tal cual. esa experiencia, ¿no? Entonces, Ujú. los papás tenemos que calmarnos, la información nos calma y Sí, además no sentirte solo en el mundo. ¿Sabes la cantidad de papás que llegan al es, grupo y dicen, yo pensé que estaba solo, claro. que me pasaba solo a mí? Y Ujú. no, nos pasa un montón de papás. Yo también pensé que me pasaba a mí sola, porque cuando yo comencé con esta experiencia no estaba en la No, asociación. Yo la formé a raíz de que vi la necesidad mía de papá, de estar con otros papás que pudieran anticiparme lo que iba a pasar, de que calmaran mi miedo, mi angustia, de que me ujú, explicaran qué iba a pasar. Entonces, con Carla, que trabajamos un montón, porque justamente tenemos dos patologías colorectales, sí, tratadas por los mismos especialistas, lo que ujú, hicimos fue pensar, ¿qué necesitan los papás? ¿Qué necesitan las familias? ¿Cómo podemos aliviar esa carga y ese exacto, peso? ¿Cómo podemos sacar la ansiedad y el miedo? Bueno, creemos información, creamos la información que necesitamos darle a los papás, claro, que esté fácil de leer, que les llegue a la mano y también podemos hacer estos libritos que hicimos explicando las patologías para los propios niños que atraviesan la patología. claro, O a veces nuestros niños son muy pequeños, pero están sus hermanos y la que necesitan familia alrededor que entender no entiende qué también, pasa con ese niño. exacto.
Porque Eso, la información es poder. claro, todos necesitan entender, no solamente el niño que está atravesando la enfermedad, los padres que lo están acompañando, el resto de la familia, porque están los abuelos, los tíos que quieren entender qué es lo que está pasando, o cómo tratarlo, o cómo ayudar, o cómo complementarse, porque todo es nuevo, todo es diferente, todo es distinto. Es como cuando llega el primer hijo a la familia y las madres o las abuelas vienen con esa información de decirte, bueno, mirá, nosotros hacíamos tal cosa. Eso es la contención que están armando ustedes, que arman ustedes o que les dan ustedes con la asociación a todos esos papás que caen en este diagnóstico por primera vez y que también se sienten perdidos. Sí, totalmente. Mira, el objetivo, las asociaciones tenemos varios objetivos, ¿sí? Hirschsprung y AMAR, muchos, pero el más importante y por el cual se armaron las asociaciones es para guiar y acompañar a los papás, Exacto. para recibirlos en la desesperación, tomarles de la mano y decirles, es por acá, tranquilo, yo Y pude, no están vos vas a poder, solos. mira, me emociono. No están solos, vas a poder. Exacto, es así, es tal cual, porque desde la parte profesional, desde la parte institucional, desde la parte médica, todo eso está escrito, está puesto, se puede averiguar, se puede ver, vas a tener más profesionales, menos profesionales, más especializados o no, pero la parte humana, que es la que hace al pilar fundamental para que esta salud esté y se pueda manifestar, es esto tan importante que están haciendo ustedes. Esto sentir que no estoy sola, sentir que a alguien le está pasando lo mismo que me está pasando a mí y que si vamos a festejar porque salió bien el tratamiento, festejamos todos. Y si vamos a llorar porque algo no Sí. salió bien, también lloramos todos. Y eso es importantísimo en la salud en general y sobre todo en la pediatría, en los chicos, en esas enfermedades poco frecuentes, en cosas que no sabemos cómo manejar. Así que es importantísimo. Incluso contanos, por favor, contale a la gente que ustedes trabajan con profesionales, que nuclean profesionales que son especialistas en este tipo de patologías, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, porque nuestros niños no pueden ser tratados por cualquier médico que no sepa sobre la Ujú. patología. No pueden estar operados por ningún cirujano que no sea especialista en esta patología, porque son patologías muy complejas, ¿sí? Nosotros Ujú. tenemos desafíos de incontinencia fecal y urinaria, entonces Claro. las cirugías tienen que estar correctamente hechas, ¿sí? Ujú. Más allá de después las cuestiones que tiene la patología, porque la Sí. corrección quirúrgica de la malformación anorrectal es solo la puntita del iceberg. El Debajo, detrás, comienzo, después, hay exacto. un montón de otras cosas que los papás tenemos que hacer, pero tienen que ser especialistas en la materia. Y nosotros tenemos muchos especialistas con los cuales trabajamos, Bien, tanto en la salud pública como en la privada. ¿Sí? Nosotros hemos bien. sido convocados, por ejemplo, al Hospital Garraham, Ujú. a las jornadas de malformación anorrectal. Hemos estado en el hospital italiano con los especialistas del italiano. Bien. Ahora nos Ujú. vamos al Gutiérrez, hemos estado en el Elizalde, estamos en contacto con el Posadas y también con los médicos especialistas de estas patologías a nivel nacional, en las provincias. Muy Y eso bien. es muy importante Importantísimo. que ellos sepan que estamos trabajando y que los ayudamos, que hacemos puente entre ellos y las Bien. familias. Es espectacular. Por eso te digo, la función de esta asociación, que a veces la gente dice, ¿y pero para qué se juntaron solamente para charlar? No, no se juntaron para charlar, se juntaron para hacer todo lo que por ahí la salud pública o la salud privada en otro contexto no lo hace. Ustedes desde adentro, desde la problemática, desde saber de qué se trata, pudieron aportar de esta manera algo que desarrolla muchísimo y que ayuda muchísimo. Sí, y te digo que los que sabemos qué necesitamos somos nosotros. Entonces, nosotros, Ujú. la comunidad dice, ¿qué necesitamos? Necesitamos hablar con un urólogo, queremos preguntarle cosas a un urólogo. Bueno, vamos a traer un urólogo. Bien, Necesitamos hablar sobre el manejo intestinal post cierre de los niños con MAR. Vamos a llamar a un especialista colorectal que nos hable del manejo intestinal. Tenemos que hablar con una psicóloga para ver qué hacemos durante el el proceso, cómo proceso. pasamos los papás este proceso. Llamemos a un psicólogo. Bien, Bueno, los cuidados psicoprofilácticos, hay tantas cosas. ¿Y nosotros qué hacemos? Hablamos con los especialistas y formamos, hacemos Zooms, webinars, y hacemos bien. que los médicos y las familias estén en contacto. Y entonces eso baja la ansiedad,
baja el miedo, acerca a los especialistas a las familias y es para mí lo más importante. Importantísimo, una labor, la verdad, impresionante. Te agradecemos muchísimo, Luciana, por habernos traído esta información. Les decimos, le contamos a la gente que los pueden encontrar en redes sociales como Amar, ¿no es cierto? Amar, sí, amar.asociación_padres en Instagram y Luciana Pareto en Facebook. Perfecto. Así que se pueden comunicar con vos, se pueden comunicar con nosotros y obviamente les vamos a hacer el nexo para que se puedan comunicar con ustedes y para que estén en contacto, porque la verdad hay que difundir mucho este tipo de trabajo, este tipo de concientización que están haciendo ustedes, que es tan, pero tan importante. Así que muchísimas gracias, Luciana. Muchas gracias por el espacio que para nosotros es oro. Gracias. Estamos en contacto y seguimos con más Argentina con Salud. Recibimos en Argentina con Salud a la doctora Silvia Obregón, médica especialista en dermatología. Dicta cursos de dermatocosmiatría aplicada a la estética interdisciplinaria asistencial. Además, es docente e investigadora universitaria. Atiende niños, adultos y tercera edad. Y recibimos una visita que ya tuvimos en otro programa, pero que la quisimos repetir. Queremos tenerla porque tiene tanto para contarnos y nos encanta cómo nos lo cuenta. La tenemos a la doctora Silvia Obregón. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Todo Hola, bien? Un gusto nuevamente compartir con ustedes y con nuestra audiencia. Para exprimirte, para preguntarte, porque tenemos un tema que nos tiene ahí a todos muy convulsionados. Hay demasiados casos. Al principio se escuchaba ahí muy de lejos y no sabíamos de qué se trataba, pero ahora se ve y se escucha por todos lados. Estamos hablando de rosácea. Así es, un tema muy, muy en boga y sobre todo en esta época también se ve con muchísima frecuencia. Así que es un tema interesantísimo para tocarlo y que nuestros televidentes también pregunten, opinen, entiendan y se saquen de qué sus hablamos, dudas. claro. Sí. Antiguamente era, ¿te acordás las caritas redondas, las mejillas de manzanita cuando te decían, ay, qué lindo, el nene tiene las caritas con los cachetes colorados, rojitos. Significa que es sanito. Y no era tan así. No. Después vamos a ver, se da en niños en menor frecuencia, pero puede ocurrir también. La rosácea, tenemos que hablar de una afección cutánea que es de carácter inflamatorio y también interviene todo lo que es la parte vascular. Bien. Y bueno, ¿cómo se va a manifestar? Tal cual como lo manifestaste recién. Toda esa rojez, o sea, el eritema, como llamamos nosotros, y que afecta toda la zona centrofacial, quiere decir todo lo que es frente, la vela, nariz y mentón. Sobre todo esa zona. Obviamente, los cachetes, digamos las mejillas, y eso es lo más frecuente. Bien. También puede ocurrir en otras zonas del cuerpo. Sí. Puede ser retroauricular, puede ser en el escote, en la B del escote, en cuero cabelludo también, pero el más frecuente es el facial. Y se da más en mujeres. Bien. Bueno, hay diferentes estadios, como también hay diferentes clasificaciones en los reports y demás, cada médico va guiándose por distintas clasificaciones. Lo importante es que empieza con lo que es el eritema, o sea, la rojez, después puede pasar a otro estadio donde ya se ven micropápulas, primero van a ser las telangiectasias. Vamos despacito, expliquémosle. Cuando hablamos de telangiectasias, que todo el mundo te dice, ¿y eso qué es? ¿Viste cuando te salen acá, sobre todo acá en el costadito, en las aletitas de la nariz, esas rayitas, esas venitas que te aparecen rojitas y que vos decís, bueno, es porque me soné más la nariz, es porque, sí, muchas veces cuando estamos resfriados, más en esta época, suele acrecentarse todo lo que es la rojez en esta zona. Pero cuando uno empieza a manifestar la rosácea, es como que se empieza a marcar mucho más. Las venitas, más
otras manifestaciones clínicas. Entonces, bueno, estamos ya en presencia de un estadio de la rosácea, que es la presencia de telangiectasia de venitas, esas venitas rojas, sí. Después pueden aparecer lo que son, o sea, los granitos. Los, llamémosle granitos. Específicamente, esos que son más sobresalientes o más específicos. Puede picar, ahí también lo relacionamos a un ácaro, que es muy común que esté presente en la rosácea, que es el Demodex folliculorum. Y después puede ya pasamos a otro estadio, donde si el paciente no concurrió al dermatólogo, no se trató, entonces aparecen inclusive ya las consecuencias, después los granitos que van a ser cada vez más doloroso. Después, exacto. Sigue la rojez, esto todo sigue lo que tuvimos evolucionando cada vez más, pero tal cual. Aparecen los que llamamos fimas, que son los el edema y fibrosis, y hay, por ejemplo, el rinofima, que es la nariz agrandada, lo que comúnmente llamamos nariz de payaso. Sí, así es, esa formación así que se arma como con los poros bien dilatados, como más exagerado. Poros dilatados, puede ser en mentón, metofima, en orejas, otofima, o sea, depende del lugar donde salga, adopta el nombre. Claro, que muchas veces se confunde y a veces se toma un poco en broma, es que, ¿cuánto vino tomaste? Mirá cómo tenés la nariz toda hinchada porque tomaste vino. Antiguamente se decían esas cosas. Inclusive al día de hoy, sobre todo en los varones. Claro. Si bien es una patología que la vemos más en las mujeres, pero también aparece, se da en varones, en hombres. De hecho, el rinofima es una de las consecuencias y más en varones. Claro. Que por ahí no tomaron una gota de alcohol y sin embargo tienen esa característica. No miento, la semana pasada tuve un paciente que manifestó tal cual la frase que dijiste. Me viven diciendo, vivís tomando, sí. Y por ahí no toman ni una gota de alcohol, pero bueno, tienen esa forma tan especial que le queda todo como bien colorada la nariz y parece que estuvieran, como dicen, borrachos. Exacto. Y bueno, lo importante es que consulten con su dermatólogo, que consulten al médico, sobre todo el dermatólogo es quien el indicado para tratar estas patologías, porque de acuerdo al estadio de la enfermedad va a ser el tratamiento que reciba. Bien. Las prevenciones generalmente hay algo que comúnmente nos dicen, claro, que es cuando uno, las mujeres nos pasa que cuando estamos cocinando y por ahí se nos viene el calor del horno o el calor de la cocina, eso es como que se nos pone la cara más roja y sentimos un fuego. Los baños muy calientes, de mucho tiempo, el vapor sobre todo ahora en invierno, el sol, la exposición al sol, todo lo que sea picante, el alcohol, comidas y bebidas muy calientes, todo eso va a exacerbar, va a exacerbar porque provoca más vasodilatación, más inflamación y lleva a todas estas manifestaciones que las estuvimos manifestando. Entonces, obviamente es una de las patologías que merece sí o sí también la fotoprotección, sí o sí. Completa. Sí o sí, siempre. Total. Y después también hacer el tratamiento y también ir erradicando todos estos factores que van a exacerbar y van a provocar, porque es una patología que puede remitir. O sea que se puede controlar. La controlamos. No desaparece del todo, digamos. Todo, no. Se controla, se puede mantener bien, estar bien, estar presentable, tener la piel limpia, tener la piel tranquila, pero determinadas exposiciones o determinadas cosas determinadas situaciones emocionales también hacen un rebrote. Exactamente. Que vuelva la enfermedad en forma de rebrotes. Bien. Entonces lo aconsejable es tratar que no vuelvan esos rebrotes. De evitar. Exacto, totalmente. La limpieza es fundamental. La limpieza sí, totalmente, es importante. Hay pacientes que presentan una piel sensible, pero también, inclusive hay reports actuales que están hablando de una hiperplasia o una hipertrofia, o sea, un agrandamiento de las glándulas sebáceas. Entonces es como que
hay que hacer trabajar, como se dice, esa piel, trabajarla para que mejore. Bien. Hay diferentes tratamientos. Sí. Obviamente su médico le va a indicar, pero va a estar de acuerdo al estadio donde esté y va a depender si tiene Demodex, si tiene... para cada estadio va a haber un tratamiento. Y lo ideal, o sea, nuestro objetivo es volver a esa paciente a que tenga una piel sin rojez, porque eso hace que también lleve a una alteración emocional en la sociedad. Eso. Y ahí entramos en otro tema, en otro terreno, digamos, donde tenemos toda la parte psicológica, multidisciplinaria, claro, porque también afecta psicológicamente al paciente. Claro. Y entonces queremos un paciente que sea feliz, que pueda realizar sus actividades. Sí, porque muchas pacientes no quieren salir de sus casas. O están con esta cuestión de que todo el tiempo tienen que estar tratando de ponerse distintos maquillajes o distintas cosas como para ir tapando o sentirse más, o querer ponerse alguna crema, alguna hidratante y no poder porque justamente les provoca ardor constante, no soportar determinados ambientes y demás. Exacto. Sí, existen en este momento en el mercado muchísimas, ya sea a nivel cosméticos, cosmecéuticos y los tratamientos médicos. Claro, o sea, la mayoría de los tratamientos, o sea, las indicaciones generalmente son externas. Sí, salvo casos más graves, que también se necesita tratamiento sistémico, o sea, por vía oral. Bien. Ya sea toma de comprimidos y demás, que el médico le va a ir indicando la dosis en base al estadio de la patología que tenga. Perfecto. Que van a ser diferentes tipos según... el estadio que tenga. Sí. O sea, pero tiene lo importante, y quiero que se recalque, que les quede, digamos, en claro a los televidentes, es que consulten, porque es una patología que podemos mejorarla. Se puede controlar, se puede tener controlada y se puede convivir con la rosácea tranquilamente, sin necesidad de estar todo el tiempo en estado de alerta. A veces ocurre también que tenemos acné rosácea. A veces, combinado. Entonces, al médico tampoco le es fácil determinar. Entonces, bueno, también. Hay que hacer un tratamiento combinado, o sea, en parte de lo que es las erupciones que provoca el acné, más... Buscamos la manera para solucionar esa patología y mejorar al paciente. Perfecto. Que es lo ideal. Y que pueda tener una vida social activa y sin esta afección que los tira abajo, emocionalmente los afecta muchísimo. Sí. También tengo entendido que puede haber una derivación de la rosácea a nivel ocular. Sí, también, sí. Hay rosácea ocular. Entonces, una de las indicaciones, las interconsultas que hacemos en este tratamiento multidisciplinario es la interconsulta con el oftalmólogo. Claro. Para determinar que lo examine y ver si tiene o no una rosácea ocular. Claro, porque puede ser que toda esta zona que es donde se irrita, donde aparece todas estas telangiectasias y demás, también se pueda prolongar a la zona ocular y si fuera externo solamente está bien, pero después se provoca internamente y entonces, bueno, es una cosa que hay que tratar en conjunto. En conjunto, sí, por eso digo un tratamiento multidisciplinario de diferentes especialidades que es importante que el paciente también lo sepa. Sí. Y hay un componente que lamentablemente lo tenemos en casi todas las enfermedades, el estrés. Y el estrés, y la parte anímica y todo lo que es emocional, sí, que ahora se está viendo muchísimo, lo genera y entonces es como que ahí vamos. Ahí siempre hay piquitos, estamos bien y de pronto un día viene alguien al consultorio, ¿cómo puede ser que estoy tan brotado? Y bueno, ¿qué es lo que te estuvo pasando, no? También, más allá de por ahí desarreglos alimenticios o de costumbres o de hábitos. Todo lo que es la parte gastrointestinal, la presencia del Helicobacter pylori, o sea, es un tratamiento y un estudio
exhaustivo del paciente, no solo de la piel, sino es un todo. Porque a veces nos quedamos con esto de que, ay, no, me salió acá, listo, es acá afuera, listo, no pasa nada, Claro. todo el resto funciona bien. Y por ahí, esto que está mostrándome me está diciendo, mirá que adentro hay algo que no está tan Totalmente. bien y por eso se está manifestando afuera. Totalmente, es así. Sí, Entonces, sí. tratan, o sea, se trata de que el tratamiento sea en Sea conjunto. en conjunto, que sea un todo, ver todas las, hacer la anamnesis, el interrogatorio al paciente, digamos, Bien. ver qué enfermedades, qué patologías presenta, una anamnesis exhaustiva y buscar qué es lo que está ocasionando también para ayudarlos. ¿Qué le recomendás a aquellas mujeres que por ahí ya están en una edad un poco más avanzada, que pretendemos tener la piel tersa, de ponernos todas estas cremas lindas anti-age para las arrugas y demás, pero que por ahí son muy pesadas en el sentido de demasiado, digamos, cremosas, claro, porque se siente porque pesadez cuando uno tiene la irritación en la cara o en la piel, siente la pesadez de un producto. Entonces... Ahí, de hecho, yo soy especialista en química cosmética también, y ahí se ve lo que es la parte constitucional del producto. Bien. Los vehículos que lo van a contener. Entonces, me pasa, por ejemplo, a menudo también con lo que es la fotoprotección. Claro. Entonces buscamos cremas o fotoprotectores que son emulsiones. Bien. Que son mucho más livianas. Más livianos, más porque no fluidas. se toleran. O sea, cuando vos tenés una rosácea por ahí bien brotada, no se tolera. ¿A qué le llamamos? A la pantalla solar, ¿viste? La pantalla solar que es re pesada, que es y no, esa no la vas a tolerar. O la crema que es muy pastosa, no la vas a tolerar. Entonces, generalmente se buscan otras opciones más livianas que... Por ejemplo, las emulsiones son mucho más livianas y andan excelentes. Emulsiones, algunas brumas, ¿no? También el líquido. Serum. Hay muchas, por eso dije, muchos temas, ya sea cosméticos o cosmecéuticos. El cosmecéutico estaría en la mitad, para que nos entendamos así en breve. Un poquito entre el cosmético que nos arregla y otro poquito que nos embellece. El tratamiento y el medicamento. Y anda muy bien. Muy bien, y son todos factibles para que el paciente mejore. Bien. Sí, y en las recomendaciones generales, como para decir, bueno, a ver, me diagnosticaron una rosácea, estoy en un estadio ahí en el medio, un intermedio, digamos, ¿cuáles serían las cosas que yo tendría que, sin obsesionarme, sin volverme loca, tendría que tener en cuenta como para llevar una vida normal? Bien. Ya de por sí hacerse amiguísimo del la fotoprotección, bien, que es como que ya la incorporen a su hábito parte normal. de me cepillo los dientes y me pongo pantalla solar. Bien. Total. Después, bueno, va a depender del estadio si está en tratamiento o no, y seguirlo y concurrir sobre todo a los controles, porque nos pasa a menudo que el paciente mejora y se olvida. Ya está, estoy bien, no voy más. Claro. No me controlo más. Vuelven cuando están otra vez exacerbadas en la patología, o sea, muy brotados, entonces como volver para atrás y empezar nuevamente el tratamiento. La fotoprotección, como te dije, después las cremas, que se les ha indicado en su momento. Va a haber momentos donde van a poder, digamos, descansar. Bien. Y después, bueno, o sea, me podría maquillar normalmente, sí, podría salir tranquilamente a la vida, o sea, más allá del protector solar, obviamente, poder maquillarme, poder tener una vida normal, digamos. Totalmente que sí, siempre y cuando encuentren los productos cosméticos o mismo los maquillajes adecuados para ir probando siempre que sean lo más, digamos, livianos para nuestra piel. Que sí. Y llevar una vida normal sin que les afecte a nivel emocional. Bien, que es lo más importante. Esa es la parte más difícil de concretar. ¿Edades específicas en que se pueda dar la resácea? Se da entre los 30, 40, hasta 50.
Bien. Poco más también puede ser, más en mujeres que en hombres, Sí. pero también se ve. En niños Y se en da casos- menor frecuencia, Ujú. pero suelen verse también. Bien. Siempre en menor frecuencia, pero se ve. Siempre teniendo en cuenta de que, bueno, que es algo dentro de, o sea, si hay una persona que tiene una predisposición genética a todo lo que sea vascularización diferenciada o diferente, digamos, tiene la propensión a que esto suceda. Y como ese toque genético que lo heredamos a veces, Bien. que nos ocurren otras patologías también, que son un poquito hereditarias. ¿no? Un poquito nos viene de rebote, como decimos, Tal cual. y otro poquito, bueno, sí, en parte la podemos estar generando y demás. Tal cual. Y después los desarreglos que estuvimos mencionando. Claro. El tema, bueno, picantes, alcohol, la exposición al sol. Todo aquello que sea irritante. Aún todavía cuesta el tema del uso del fotoprotector, porque bueno, durante muchos años no estuvimos acostumbrados. Sí. Y Pero además bueno. a que a veces esto que decíamos, no entendemos ¿cómo puede ser? Si yo me comí un choripán, ¿y qué me va a hacer a la piel el choripán? Sí, me puede caer mal el estómago, Claro. decís vos, me va a caer mal al hígado. Sí, pero con determinados picantes, con determinadas cosas, si yo tengo una Claro. piel sensible, va a hacer que esto irrigue mayor cantidad de vascularización y por ende... Totalmente. A veces inclusive pica. Claro. El hecho de la presencia del ácaro, del Demodex, también hace que piquen. Entonces generan ciertas molestias. Sí, Bien. sí. Y ante esos desarreglos, como mencionaste, ocurren unos episodios y bueno, a tratarlos, a bajar y acomodarlos nuevamente para lograr la mejoría de la piel y del bienestar emocional del paciente. O sea, de Y adentro del para médico afuera, también. de afuera para adentro, de los dos Todo. lados. De un Todo. lado y del otro, de adentro para afuera y Sí. de afuera para adentro. Porque no es solo lo que se ve, sino también lo que nos está pasando exacto, por dentro. Totalmente, es todo. Es un conjunto al cual tenemos que hacer hincapié y estar en observación de todo. Perfecto. No es solo la piel separada, el granito, no, verlo en conjunto, todo lo que le está pasando en ese momento. al Ya lo hemos paciente. mencionado que la piel es el órgano más grande Es el que más tenemos grande. en el cuerpo y que no Es nos el damos más cuenta, sinceramente, de que es un órgano y que tiene sus Exacto. funciones y que para que no deje de funcionar hay que tener determinadas cosas y Totalmente. cuidados esenciales. Y Como es decíamos. una parte de amarse, de cuidar nuestra piel, Exacto. de amarse a uno mismo, Ujú. cuidarse la piel. De Y hecho, de esa manera la vamos a tener saludable, bien. claro, como pasa que hablamos siempre en el acné, o sea, en una etapa de la vida en donde uno tiene tantas inseguridades y justamente esto de verse de una determinada También. manera que provoca que yo me sienta insegura, que no tenga la fortaleza como para decir me enfrento a la vida o a determinadas cosas. Claro. En el caso de la rosácea, También ocurre, exacto, es lo que mencionás, en el adolescente les genera mucha inseguridad, hasta inclusive, tal vez lo toquemos otro día, el acné, que es un Que tema sí, es muy, un tema muy, muy candente, profundo, muy sí. profundo y muy interesante. De hecho, adolescentes que inclusive hasta, por ejemplo, no quieren salir de su habitación, de sus cuartos, de su lugar de donde viven, no quieren concurrir a la escuela porque están con acné y Sí. creen que se va a pasar. No todos Claro. lo toman porque no saben Sí. que es una enfermedad, que hay que tener un que hay que tratamiento, que hay que tratarla. tratarla para poder exactamente Totalmente. poder, digamos, Sí. controlarla, porque si Y no, no hay después, manera. Cuán feliz se ven, porque yo al menos mis pacientes los voy registrando, ¿no? Con el consentimiento, las fotos y demás, cuán feliz se ven cuando están mucho mejor. La evolución, en la el evolución. tratamiento y cuando los voy controlando en la evolución, sí. Bueno, nos Es va a quedar hermoso. pendiente la charla de acné para una Perfecto. próxima emisión, por supuesto, Sí, de Argentina sí. con Salud, porque hay tanto para desandar, tanto camino para ir conociendo. Lo importante cual. de la información para poder ir conociéndonos y poder saber cómo avanzar y cómo estar saludables. Tal cual. Y poder ayudarlos. Desde acá, Exactamente. brindar toda nuestra ayuda, que es lo mejor para todos. Muchísimas gracias, Silvia, por estar Gracias nuevamente a con todos. nosotros y seguimos porque hay mucho más Argentina con Salud.
Recibimos en Argentina con Salud al doctor Diego Rimaudo, médico cardiólogo, especialista en electrofisiología y medicina deportiva, con una especialidad en arritmias y marcapasos, jefe de la División de Cardiología del Hospital de Agudos, Dr. Ignacio Pirovano, médico titular y cofundador de AMDARG, Médicos Deportólogos de Argentina. Consultas y turnos 11 64 97 7403 o en sus redes sociales @doctor.rimaudo o en www.drdiegoberrimaudo.com.ar o en www.aptofisicocava.com.ar. Y nos quedó pendiente de la charla de la vez anterior, de tan importante charla de lo que es la cardiología, nos quedó pendiente un tema muy, pero muy candente, el tema de las arritmias. Y lo volvemos a hablar con él, por supuesto, con nuestro querido doctor Diego Rimaudo. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. Gracias por la invitación y bueno, un saludo a todo el equipo de producción. Muchas gracias. Nos había quedado pendiente, habíamos hablado de la hipertensión, habíamos hablado de todo lo que se generaba, lo que no hacíamos, lo que no controlábamos, y nos quedó pendiente hablar de las arritmias. Contanos primero, ¿qué sería la arritmia? Bueno, una arritmia es todo trastorno que pueda interrumpir al ritmo cardíaco normal. Bien. Después hay arritmias que tienen un pronóstico benigno, que simplemente se controlan, que no se tratan, y otras arritmias que hay que estratificar el riesgo de que se hagan más complejas o que pueden generar algún daño. Bien. Eso lo hace el especialista en electrofisiología cardíaca, que es el cardiólogo que se especializa en arritmias y marcapasos. Bien. Es decir, vamos a traducir. El ritmo cardíaco normal puede estar o más acelerado o más lento. El ritmo cardíaco normal puede acelerarse o enlentecerse, según sean las necesidades fisiológicas de la persona en ese momento. Nosotros no pensamos en aumentar la frecuencia cardíaca si tenemos que correr el colectivo. Aumenta autonómicamente. Sí. Tampoco pensamos en que tenemos que bajar la frecuencia cardíaca cuando nos vamos a descansar. Sí. Eso funciona autonómicamente. Bueno, bien. Existen enfermedades que afectan a esa autonomía, se llaman disautonomía. No solo que el cuerpo o el corazón no se acelera cuando necesita, sino que a veces hasta parece que se enlentece la frecuencia cardíaca. Son disautonomía. Es una manera de manifestar también algunos tipos de arritmias. Pero también existen otras arritmias que son muy, muy comunes y que son muy, muy peligrosas, como la fibrilación auricular. Esa es una de las arritmias que son las más frecuentes de encontrar en diferentes poblaciones, pero sobre todo se ve más en edades medias. Y lo importante es que a veces se hace diagnóstico cuando la persona debuta con un accidente cerebrovascular, con una afasia, porque no puede hablar, con una hemiplegia de la mitad del cuerpo, de una parálisis. ¿Por qué? Porque estas arritmias, la dificultad que tienen es que mucho tiempo pueden ser asintomáticas, pero son embolígenas. Y de repente formaron un coágulo, ese coágulo entró en la circulación, y donde para ese coágulo termina con la irrigación de un órgano noble. Puede ser en general el cerebro, o puede ser un brazo o una pierna. Bien. Situación que debe ser resuelta de forma inmediata. Urgente. Si no, donde la sangre no llega, las células se empiezan a morir. Exacto. Y las arritmias
¿son más frecuentes en los deportistas o es que últimamente venimos escuchando más la frecuencia en deportistas o en actividades de mayor rendimiento o de mayor esfuerzo? Las arritmias fatales son muy poco frecuentes en los deportistas. Solo que cuando aparece una, y con final trágico como la muerte súbita, la repercusión es tan importante y se repite tantas veces que nos hace parecer que realmente es muy frecuente. Sin embargo, si uno se para en un estadio de fútbol y ve los deportistas que están participando en el evento y piensa por un momento qué riesgo tienen de padecer una arritmia que les lleve a una muerte súbita, y la verdad que es muy bajo. ¿Por qué? Porque una, que es poco frecuente, y otra, que son muy poquitos los que están jugando. Pero si vos mirás alrededor del estadio, el conglomerado de gente que está presente, las hinchadas, todos los fanáticos, ahí hay una diversidad impresionante de gente mayor, de gente de edad mediana, con cardiopatía, con factores de riesgo, y si nos ponemos a hablar, es mucho más alto el riesgo de padecer una arritmia fatal y una muerte súbita en un espectador que en un deportista que está participando del evento. Así todo, sí, existen las arritmias en los deportistas de alto rendimiento, y justamente lo que hace el especialista en arritmia es descartar primero una enfermedad en el corazón que pueda provocar a esa arritmia. Porque a veces, encontrando la enfermedad del corazón, muchas veces la arritmia está resuelta. Bien. Y si no se encuentra una enfermedad en el corazón y la arritmia es una arritmia peligrosa, hay maneras en las que los especialistas en electrofisiología entran dentro del corazón con unos cables electrodos para poder localizar a la arritmia, estudiarla, ver por cómo se genera, ver por dónde sale y ver cuál es la peligrosidad que tiene. Y si se encuentra relativamente lejos del sistema de conducción, hay técnicas que permiten calentarlas y ablacionarlas, anularlas, para que nunca más disparen. Técnicas para existen calentándolas o enfriándolas. Y ahí están los dos métodos que tenemos, que es la ablación por radiofrecuencia y la ablación por frío o crioablación. Esos serían los tratamientos para las arritmias, digamos, tratables, las más comunes. ¿Está bien? Esos serían los tratamientos curativos prácticamente de las arritmias. Tratamientos curativos. Después existen otras arritmias que son de menor peligrosidad y quizás con un tratamiento médico, tratamiento antiarrítmico con unas pastillitas, se puede controlar. O sea, siempre hay que hacer el diagnóstico de una enfermedad en el corazón que provoque a la arritmia. ¿Sí? Siempre es eso primero. Entonces, cuando uno localiza o descarta la enfermedad cardíaca, la arritmia es mucho menos peligrosa. O sea, la arritmia en sí sería el síntoma de alguna enfermedad. A veces la arritmia puede ser secundaria a una enfermedad o puede ser primaria. No hay ninguna enfermedad y existe la arritmia. Por supuesto, hay una edad de corte en la que más de 35 años, en general, siempre hay una razón por la que existe arritmias graves. Y esa es la enfermedad coronaria. Por debajo de los 35 años,
Existen arritmias graves que son menos frecuentes, pero ya no se deben por la enfermedad coronaria, sino se deben por defectos congénitos que puedan existir en forma exclusivamente eléctrica en el corazón. En el corazón. De manera que el paciente puede tener un examen físico normal, un corazón estructuralmente normal, pero eléctricamente puede tener un altísimo riesgo de arritmias mortales. Por supuesto, son porcentajes mucho menos frecuentes que aquellos que tienen más de 35 años. Bien. Se podrían enumerar como el síndrome de Brugada, el síndrome de QT prolongado, la displasia arritmogénica, la miocardiopatía hipertrófica. Todas son enfermedades que podrían generar una arritmia mortal en corazón que son, en general, estructuralmente normales. Bien. La única anormalidad que hay es eléctrica y la única manera de detectarlos es con un electrocardiograma. Por eso es tan importante realizarse una aptitud física con un cardiólogo antes de comenzar cualquier actividad física. Perfecto. Y para desmitificar un poquito, no todas las arritmias se arreglan con el famoso marcapasos. No. El marcapasos en general son para pacientes que tienen arritmias que van a muy baja frecuencia. El corazón eléctricamente está tan enfermo que no pueden mantener una adecuada frecuencia cardíaca y muchas veces consultan por desmayos, que en realidad son síncopes, y cuando uno los controla, le encuentra que tienen un tipo de bradiarritmia, o sea, arritmias lentas. Y esas arritmias lentas, en general, aparece en personas mayores. Existe también de causa congénita, en donde hay chiquitos que hay que implantárselo desde muy chiquitos, y que otros permiten ir controlándonos en el crecimiento, y quizás cuando ya la enfermedad es un poco progresiva, se implanta el marcapaso cuando tiene edades mayores. ¿Sí? Pero los que son más afectados en general son los pacientes de más de 60 años que tienen enfermedad valvular o que su sistema de conducción se enfermó y hace arritmias a muy bajas frecuencias. Entonces tenemos que implantarle un dispositivo que es como un equipo electrógeno. Cuando se apaga la luz en un edificio, de repente arranca el grupo electrógeno y la luz nunca te das cuenta que se cortó. Bueno, el marcapasos viene a funcionar como un grupo electrógeno en el corazón. A mantener Cuando de repente el ritmo. El defecto eléctrico se instala, arranca el marcapasos. Cuando el marcapasos ve que el defecto eléctrico se fue, el marcapasos se inhibe, pero queda siempre atento, de manera que el paciente puede estar compartiendo su propio ritmo y cuando su ritmo es defectuoso, lo reemplaza el marcapasos. Serían las luces de emergencia, digamos. Exacto. Pero el paciente puede hacer vida normal gracias a ese dispositivo. Bien. O sea, para que se entienda, más allá de los casos específicos que son importantes, que son por ahí más graves y demás, se puede convivir con la arritmia tranquilamente. Depende mucho de la arritmia. En este caso, de las bradiarritmias en la que el marcapasos soluciona el defecto, las personas pueden hacer vida totalmente normales. Después, si existen arritmias que disparan al corazón a muy alta frecuencia, como son los 220 latidos por minuto, los 250 latidos por minuto o los 300 latidos por minuto, hay que hacer algún tipo de intervención para eliminarla esa arritmia. Y los pacientes que son tratados exitosamente con la ablación
son pacientes que están curados. En general no necesitan ni medicación, ni tampoco necesitan marcapasos, siempre y cuando esté hecho por un especialista con experiencia, ¿no? O sea, va a haber controles y demás, pero no es como en el caso del marcapasos, que van a depender sí o sí de un dispositivo durante toda su vida. En el caso de la ablación, está solucionado el problema y no volvería a repetirse. En general no volvería a repetirse. A veces pueden existir algunas fibritas que no fueron afectadas el 100% en la ablación, y pueden llegar a generar arritmias, la misma arritmia, pero en general son arritmias que no se sostienen. Está bien. Pero hoy con los equipos de mapeo anatómico que existen, casi la efectividad llega al 100% en las ablaciones. Bien. Entonces, por lo menos no debemos desesperarnos ante el primer diagnóstico de arritmia hasta no tener en claro de en qué grado nos va a afectar o de qué grado de arritmia estamos hablando, ¿no es cierto? No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque hay tratamientos que son muy seguros para poder curar al paciente con arritmia y que queden sin ninguna secuela. Fantástico, fantástico. ¿Alguna prevención que podamos tener para las arritmias? Consultar. Bien. Siempre es importante consultar cuando alguien va a hacer una actividad física, sobre todo si tiene más de 35 años. Acuérdense que los 35 años es el punto de corte en donde las arritmias comienzan a tener mayor importancia y peor pronóstico si aparecen. Así que entonces, los mayores de 35 años, todos deben hacerse los controles y sobre todo si van a hacer una actividad física arreglada. Vamos a empezar el gimnasio, mejor primero el control. Exactamente, y con un cardiólogo, ¿sí?, que esté especializado en y que tenga experiencia en deportes. Los más chiquititos tienen mucho menos riesgo, pero muchas veces se hace diagnóstico de alguna cardiopatía que hasta ese momento ha sido asintomática. ¿Sí? Y eso es prevenir los problemas antes de que aparezcan. Fantástico. Todo paciente que sufre un desmayo, todo paciente que siente palpitaciones, que siente que el corazón le late rápido, de comienzo brusco, y que de repente se le va, bueno, esos pacientes todos deben consultar al cardiólogo. Pero sobre todas las cosas, Laura, si esas palpitaciones son mantenidas en el tiempo, la taquicardia que siente el paciente no se va, es muy importante llamar a la ambulancia y que se haga un electrocardiograma en el momento. Porque ese es el método de mayor valor diagnóstico para hacer el diagnóstico de la arritmia que lo está afectando. Perfecto. Entonces, como siempre, prestarnos atención, consultar ante el primer síntoma o cosa rara que podamos sentir y, si es posible, antes de iniciar alguna actividad o algo que no sea habitual a lo que estamos acostumbrados, sobre todo si tenemos una vida sedentaria y queremos empezar a hacer una actividad, tener la precaución de hacer un control o una consulta con un especialista para que nos diga si estás apto, si podés o empezar progresivamente. Exacto. También es importante que aquella persona que vaya a hacer una actividad física sea guiada dentro del gimnasio para que no tenga lesiones, no solamente por el corazón mismo, sino lesiones osteomusculares. Y además existe la ley en la que, como vos tenés que presentar una evaluación preparticipatoria, un apto físico, un lugar que conglomera mucha gente tiene que tener también un
DEA, un desfibrilador externo automático, con gente capacitada en maniobras de reanimación. Bien. Eso también es muy importante. Vos sabés Importantísimo. que un dato increíble, la muerte súbita es casi 200 a 300 veces más frecuente que un incendio. Wow. Sin embargo, vos ves matafuegos colgados por todos lados y no desfibriladores. Y nunca ves un desfibrilador. Exacto. Hay que empezar a tomar conciencia de esas cosas también. Es muy importante. En eso estamos aquí en Argentina con Salud. Muchas gracias, Diego. Estaremos ahí consultándote por otros temas, por supuesto, en cualquier momento. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Saludos para todos. Gracias. Seguimos con más Argentina con Salud. Y toda la información que pasó, que tanto te gusta encontrar aquí en Argentina con Salud. Estamos todo el tiempo buscando algo más, algo que te ayude a estar cada vez mejor. No quiero dejar de decirte que ayer, 14 de junio, fue el Día Nacional del Donante de Sangre, de la importancia que es que vos puedas acercarte a cualquier centro de hemoterapia, de cualquier institución, ya sea pública o privada, para donar sangre. No esperar a que te la pidan, sino donar sangre para sí, de manera altruista, para que cualquier persona que necesite en cualquier momento tenga a su disposición ese pedacito, ese milagro de vida que tanto podemos dar. Así que también, por supuesto, no nos vamos a olvidar de saludar a todos nuestros papás en su día, que tanta salud nos dan con todo su amor. Y te digo a vos, si sos profesional y querés formar parte de nuestra guía profesional en www.argentinaconsalud.com, ahí podés encontrar. Vos, si sos paciente, a todos los profesionales, y si sos profesional y querés estar en esa guía, comunícate con nosotros, por supuesto, a través de nuestras redes, como siempre, en Argentina con Salud. Ahí nos vas a encontrar en todos lados, siempre, y todos los domingos, acá, en nuestra casa, en Canal 22 Web. Muchas gracias por acompañarnos otra vez y recordá que todo aquello que vos hagas para estar bien, para cuidarte, para estar en contacto con tu alrededor, todo eso es el primer paso a la salud. Muchas gracias. Auspicia Argentina con Salud. Facultad de Medicina, Fundación Barcelona.